Mis hermanos, Dios es bastante bueno. Hoy en día, en el mundo entero, tan feo que se mira, con el caos que existe alrededor del mundo, el mundo hoy necesita una seguridad, una vista de Dios, aunque jamás Dios deja de mirar a su creación. Lo cierto que en realidad ahorita hay un caos tremendo en el mundo. Y nosotros debemos estar bien agradecidos en este país donde nos encontramos, por este país, porque en realidad Dios nos ha dado seguridad aquí en este país. Ahora, no quiere decir que si estamos en la China, estamos en la Rusia, o en el Medio Oriente, o en México, no quiere decir que si nos vamos para allá, no vamos a tener seguridad. Es que sí vamos a tener seguridad. ¿Por qué? Porque la fortaleza nuestra no viene de un cobijo humano. La fortaleza de nosotros nos viene del vivo Dios, del poderoso Señor. Y por eso, estando hablando en esta serie de sermones sobre seguridad, sobre la firmeza de Dios, porque Dios no es como los hombres. Los hombres nos movemos a veces como el columpio, como el vaivén, pero en realidad Dios no se mueve. La firmeza de Dios es estable. Y por eso, hablando sobre la firmeza de Dios, la semana pasada hablé sobre Daniel, cómo fue firme a través de reino tras reino, estando él en la esclavitud, pero siendo un elegido, un amado de Dios. Él pudo vencer y estar atento con el reino donde se encontraba, y con el otro reino que venía, él pudo servir a Dios a plenitud. Y ese mismo Dios, mis hermanos, es al que estamos escuchando hoy, en este hermoso día. A ese mismo Dios. Hagan el favor de escuchar lo que voy a hoy a leer aquí, porque si hubo alguien que entendió la seguridad de Dios, la firmeza, la fortaleza, lo entendió, fue David. De hecho, hoy voy a hablar sobre la fortaleza inamovible de Dios. Y dice en el Salmo 18, antes de leerlo, este salmo, antes de que David lo proclamara, se puso a darle gracias a Dios por lo bueno que había sido con él, que lo estuvo cuidando de tanto peligro, de tanto enemigo en aquel mundo hostil, que lo cuidó también de la mano del rey Saúl, que buscaba su muerte. Y por eso David aquí proclama la grandeza de Dios. Y voy a leer, dice en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, hagan el favor de sentarse. Hagan el favor de sentarse. Personalmente, a mí me encanta este salmo. Me encanta. Toda la palabra, toda la Biblia es palabra de Dios, toda nos encanta, me encanta. Pero hay unos versículos, hay unos pasajes que me llaman la atención mucho. Y es esta escritura que acabo de leer. Me identifico bastante con David en la manera de cómo a mí me gusta proclamar la grandeza de Dios. Cómo me gusta a mí exaltar a lo que es el Señor. Aquí David está dando una serie de analogías tocante de lo que es Dios. De hecho, solamente el que ha pasado por batallas, solamente el que ha luchado, solamente el que ha tenido enemigos, puede darse cuenta en realidad lo que le ha servido para sobresalir en todos sus problemas. Y David lo vio que quien lo pudo salvar fue el Dios vivo. Ahora,
Ahora, voy a decir, fortaleza mía, está diciendo aquí David. Él lo entendía muy bien porque en el tiempo que vive David era un tiempo de guerras, era un tiempo de conquistas, era un tiempo de desafíos tremendos. Ahí el que era débil no perseveraba. El que era débil sucumbía. ¿Por qué? Porque todos debían de ser valientes guerreros. David entendía muy bien cuando está diciendo fortaleza mía, escudo mío. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces la gente, para vivir en seguridad, construía sus ciudades. Cuando se oía, mejor dicho, de ciudad, en aquellos entonces se estaba imaginando inmediatamente, la persona inmediatamente se imaginaba una ciudad amurallada, una ciudad con murallas tan altas, a veces pueden ser como de 30 metros de alto, con un grosor de unos 3 metros. Pero si vamos a Babilonia, según los historiadores, lo que es hoy el Irak de hoy, la antigua Babilonia tenía, óiganme, 100 metros de altura esas murallas, 100 metros de altura, lo cual hacía confiar a la gente a estar bien seguros, a no tener miedo, a poder defenderse. En fin, eran ciudades con una protección tremenda. David sabía todo esto cuando dice roca mía, escudo mío, castillo mío, fortaleza mía. David estaba muy bien puesto en lo que él seguía. Ahora, él gustó, mis hermanos, gustó del peligro, porque en esos tiempos, como dije, había un caos tremendo. Y Saúl buscaba la muerte de David. Y fíjense lo hermoso de aquí, cuando vemos la fortaleza en un hombre que está siendo rodeado de tanto peligro. Porque David ya se le había anunciado que iba a ser rey. Pero David sabía que tenía que dejar de existir el rey Saúl para que él pudiera asumir el trono. Y yo veo aquí en David a un hombre con un temperamento fuerte, pero veo a un hombre también con cualidades hermosas, valentía, generosidad. Era un hombre con todas las cualidades. Era un hombre que sabía confiar en Dios. Era un hombre que sabía que iba a ser rey. De hecho, ya lo habían ungido, pero esperaba el momento cuando él subiría al trono. David tuvo la chance de terminar con el rey Saúl. Dios se lo puso ahí, y con solo clavarle la lanza en la cabeza, ahí había terminado Saúl. Pero David entendía que su tiempo venía. Él no debería de apresurar las cosas. Él debía de esperar en el momento que Dios tenía determinado para que él empezara a gobernar a aquel gran pueblo. Nos da muchas lecciones aquí David, porque vemos que era un hombre de determinación. Pero fíjense una de las cosas, David su descanso no venía por una muralla, no venía por el escudo que trajera, porque de hecho cuando vence a Goliat no quiso ponerse ninguno de la vestimenta, ¿verdad?, de aquellos guerreros. O sea, no quiso el casco, no quiso el escudo, no quiso el chaleco, no quiso nada, sino que se lanzó solamente con la gracia de Dios. Aquí lo que está hablando David es que Dios es su fortaleza, que no es nada aquí en la tierra en el que él puede descansar y decir, vivo en un lugar seguro,
el mal no me va a venir. David tenía claramente que Dios era el que lo guiaba, que Dios era el que lo había llamado, que Dios era el que lo iba a llevar a buen término. Es hermoso cuando leemos todo esto, porque solamente cuando pasamos por pruebas duras y que nos vemos rodeados de esas pruebas y cuando vemos la mano poderosa de Dios, cómo se mueve, porque en esos momentos nada ni nadie te puede ayudar, sino solamente la mano poderosa del Señor. Y es cuando tú empiezas a glorificar a Dios. A mí me encanta llamarle al Señor roca mía, escudo mío, fuerza mía, castillo, baluarte. ¿Por qué? Eso es lo que ha sido para mí. Cuando voy al Salmo 40 y leo donde dice, el Señor me sacó de la fosa fatal, me puso sobre roca firme. Me encanta porque puedo sentir en dónde estoy parado, en una roca firme que no se mueve, que está ahí con una firmeza eterna. Es hermoso. ¿Cuánto no descansamos en otras cosas? El hombre siempre ha descansado en fortificaciones, en ciudades amuralladas, siempre ha descansado en lo terrenal. Pero el hombre de Dios va más allá. El hombre de Dios va más allá. Descansa en el Señor. Porque las fortalezas de este mundo, tarde o temprano, desaparecen. En lo que tú confías, en donde está tu seguridad, en donde está tu firmeza, en donde está tu fortaleza, si es de este mundo, tarde o temprano se cae. Y cuando se cae, ¿sabes qué? Te sientes defraudado. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí en esta tierra es movible. No hay firmeza en él. Por eso muchos no pueden perseverar en el camino. ¿Por qué? Porque su fortaleza no les viene de Dios. Todo en este mundo desaparece. Todo reino, todo poderío, todo desaparece. ¿Qué pasó con los castillos? Hay castillos hermosos que a mí me gustaría. Los he visto de lejos, ¿verdad? Bueno, estuve en uno de ellos, en el castillo de Chapultepec, en México. Nada más que no me dejaron entrar, porque en ese tiempo yo andaba en la aventura. Tenía 17 añitos y me fui con el gordo, o sea, con el Ray, mejor dicho, de Monterrey a México. Y yo, acá muy campante, no iba a meterme con mi cuate que iba conmigo, a meterme al castillo. Ahí nos pararon, ¿verdad? Andábamos medio andrajosos, ya teníamos tiempo en la aventura. Pero vi lo impotente de aquel castillo. He visto muchos castillos, ¿verdad? En la tele, en magazines. No alcancé a ver alguno cuando iba por avión en Europa, pero pude subirme a la ciudad amurallada, bueno, estaba en ruinas, a la ciudad de Megiddo, o sea, donde va a ser la batalla final, de acuerdo al Apocalipsis, donde va a ser el Armagedón. Me subí a la ciudad de Megiddo. Esta está no muy lejos del Carmelo. En ese valle es donde se han dado, donde está esa ciudad, es donde se han dado, en ese valle se han dado las batallas más feroces en la historia de la humanidad. Y ahí es donde se dice que va a ser el Armagedón, o sea, la batalla final. Y esa ciudad, la de Megiddo, que existe, según los historiadores, existe como 6,000 años atrás, ese Megiddo está imponente. Y Salomón, cuando la conquista el rey Salomón, la muralla, y de hecho ahí era una bonanza, había una seguridad, había una firmeza. Y me llamó la atención ahí, porque me paro ahí en lo alto a mirar el grande valle
donde va a ser el Armagedón. Y cerré mis ojos y dije, en realidad, ¿cómo la seguridad nos viene de Dios? Miré a lo ancho y dije, aquí va a ser la batalla final. Porque muchos se asustan cuando oyen de la batalla final. Y yo me río y digo, estamos con el mero mero. Estamos con el Señor. Estamos con el Señor de la historia. Estamos con el que ante Él todo sucumbe, todo cae. Estamos con el mero mero. Al contrario, hermoso, cuando me paré yo ahí y miré, que cuando me acuerdo que dijo el guía, dijo, aquí en este lugar se paró Napoleón, hace cientos de años, Napoleón Bonaparte, ¿no? Y dijo, quizá ignorante a lo que iba a pasar, dijo, me gusta este lugar, viendo el valle, para que se dé lugar a la última guerra mundial. ¿Lo diría en ignorancia? Dijo el guía, quién sabe. Pero de hecho, ahí va a ser la última batalla final. Una fortaleza en alto. Una fortaleza donde en medio, ¿verdad?, hay cisternas de agua, en lo hondo. El mundo de aquel entonces vivía en pleitos. Construían sus ciudades, las amurallaban lo más alto que pudieran, hacían doble muralla, hacían torres para estar bien protegidos. Querían fortalezas que fueran inamovibles para el enemigo. Pero de vuelta, no hay fortalezas inamovibles en esta tierra. Porque de hecho, cuando Tito, que después fue emperador, ¿verdad?, de Roma, Tito cuando vence, cuando domina Jerusalén en el año 70 y que es destruida la ciudad de Jerusalén, dice Josefo Flavius, el historiador judío de aquel tiempo y que fue testigo ocular de aquella destrucción, dicen que se paró en parte de la muralla el emperador Tito, que sería emperador, y dijo, este lugar solamente fue destruido por mano de Dios, porque mano humana no lo hubiera destruido, porque era una muralla alta la de Jerusalén y gruesa, y sucumbió ante el poderío de Roma. No hay ninguna fortaleza en esta tierra donde tú puedas descansar. Todas cayeron. Ve a Megiddo, hoy son ruinas. Son ruinas. Solamente están las cisternas con poca agua ahí al fondo. ¿Alcanzas a ver? Sí. Los bebederos de caballos de pura roca, que fue en los tiempos del rey Acab, cientos de años antes de Cristo. Todavía están los vestigios, las huellas de lo que fue un lugar de bonanza, un lugar de seguridad, pero ya no existe. Hoy en día hay lugares hermosos. Están los castillos de Suiza, los de Alemania, los de Francia, los de México, de donde quiera. Está el Mont Saint Michael, ¿verdad? La abadía, que está en Francia. Pero lo único que son, la mayoría son patrimonios de la humanidad. Los demás se encuentran en ruinas. ¿En dónde está tu fortaleza? ¿En dónde está? Yo te pregunto, ¿quién es tu fortaleza? Pues unos dicen, pues mi viejita, mi esposa. Ay, cómo me siento a gusto. Con que ella me ame, es todo lo que quiero. Viceversa, la mujer le dice, pues mi viejito, mi viejo, es lo que más quiero y es lo que me da consuelo y es la que me hace fuerte. Otro dice, pues mis hijos. Otro los papás. Otro dicen, pues la seguridad financiera. Me da seguridad, es mi fortaleza. Puedes decir lo que tú quieras. Muchos descansan en la nada. Muchos descansamos en
solamente en soñar, pero no hacer nada. ¿De qué nos viene la fortaleza? Yo me acuerdo cuando no conocía a Dios. La fortaleza me venía cuando empezaba a embriagarme, cuando empezaba a vivir la vida loca aquella que llevaba. Era mi fortaleza. Pero al otro día o a los 2 o 3 días terminaba aquella firmeza. Hoy en día la gente corre. La gente quiere una seguridad. La gente quiere fortalecerse. Y hace esto, hace el otro, hace aquello. Y entre más hace esto, aquello, más se aleja de la seguridad de Dios. Más se aleja de la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque busca el hombre siempre lo terrenal. Busca lo que le va a dar un sosiego, un descanso pasajero. Y por eso no hay fortaleza. Por eso no hay firmeza. Por eso no hay seguridad. ¿Por qué no hay? Porque se está buscando en lugar equivocado la fortaleza. Porque donde se debe de buscar es en el vivo Dios. Cuando tú buscas la fortaleza, la firmeza, la seguridad en el vivo Dios, la vas a encontrar. ¿Y sabes qué? Cuando tú encuentras la seguridad en Dios, vas a poder mirar las cosas de diferente manera. Vas a poder descansar. Vas a poder hacer todo lo que te propongas y lo vas a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tienes por fortaleza a Dios. Y ya no vas a hacer cualquier tontería, sino las cosas que vas a hacer son cosas que están de acuerdo al designio de Dios y todo te va a ir bien. Por eso en Isaías nos dice claramente, mis hermanos, nos dice algo tan hermoso. Nos dice que al que es recto de corazón, al que es justo de corazón, dice, el que camina en justicia, en el capítulo 33 de Isaías dice, 33:15, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Oigan lo que va a pasar. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. ¡Ah, qué tremendo! Busca primero el reino y su justicia y lo demás se te va a dar por añadidura. ¿Qué está anunciando aquí? Está diciendo que vas a tener el pan seguro y que va a haber agua, abundante agua. Las cisternas en aquel tiempo, en aquellas ciudades fortificadas, podían secarse. Pero los profetas dicen que Dios no es una cisterna seca, no es un pozo abandonado. Dios es una fuente de aguas vivas. Solamente es de que creamos. Solamente es de que creamos en el poderío de Dios. Que el que es recto de corazón tendrá prosperidad, le irá bien. Agua tendrá, pan va a tener. Y si no tenemos, es porque no hemos confiado en la grande fortaleza que es Dios. Hemos menospreciado el poderío. Muchas veces en ignorancia hemos menospreciado a Dios. ¿Cierto o no cierto? Sí, seguro que sí. Porque si en realidad supiéramos, si en realidad tuviéramos una convicción en nuestro corazón que Dios es capaz de llevar esto y aquello, hermanos, todos correríamos. Pero ¿por qué no creemos
es donde vienen las broncas, es donde viene todo lo que nos molesta nuestra vida. Pero aquí lo que está hablando el Señor, que no tengas otra fortaleza que no sea Él. Él te quiere bendecir. Él no quiere mirar la vida de derrota que a veces llevas. Él no quiere eso. Imagínate David. David siempre gallardamente andaba parado, siempre, y a él no le importaba dónde anduviera mientras lo andaba persiguiendo Saúl, lo andaba persiguiendo Saúl. ¿Y dónde se escondía David? Se escondía en cuevas, en desiertos, por doquier andaba él escondiéndose, también peleando cuando podía, pero él no podía levantar la mano contra Saúl. Si no, ya lo hubiera matado desde cuándo. Pero él esperaba su momento. Pero todo eso le sirvió a David. Le sirvió para glorificar a Dios. De que Dios saca de la nada a todo aquel que le sigue. A todo aquel que espera. Aquí el secreto es de que tú obedezcas a Dios de todo corazón. Que confíes en Él. Que no te lave el coco. Nadie. Sigue el sueño, sigue tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? Amar a Dios con todo tu corazón. Y Dios te va a dar enseguida todo, mis hermanos. Todo. David fue un hombre valiente. Y fíjate lo que dice aquí, que te va a ir bien, porque Dios es fuente de agua viva. Después si vamos a Jeremías, Jeremías habla que Dios hace a los suyos, hace a sus seguidores, los hace como fortalezas, los hace como torres, y que les da la capacidad para mirar lo que vive la gente, para poder aconsejar, pero para ser un catador, para poder mirar qué es lo que la gente está viviendo. Porque el que ha caminado, el que ha visto la gloria de Dios, el que conoce el favor, el que tiene la fortaleza de Dios, ese es un catador, ese es un discernidor. Puede decir qué es lo que le falta a la persona. Porque mis hermanos, todo comienza, mis hermanos, en tener temor al Señor. Y por eso, mis hermanos, quiero terminar con esto. Quiero terminar. Isaías también le llama a Dios fortaleza de los siglos. ¿Y saben qué quiere decir eso? Fortaleza de los siglos. Quiere decir que es fortaleza de eternidad en eternidad. Confíen en Dios de todo corazón y Él jamás les va a abandonar. Confíen en Dios de todo corazón. Hagan lo que Él dice. Láncense. Láncense en lo bueno que está en sus mentes, en lo que dice la palabra. Sean generosos para que puedan tener, sean rectos, sean generosos para que puedan tener pan en abundancia. Sean generosos para que puedan tener agua y no tengan sed. Si eso quieren, amen a Dios de todo corazón. Ámenle. Jamás descuiden, porque David jamás descuidó. Y cuando descuidó, le fue mal, pero volvió, porque conocía a un Señor que cuando llama, no te deja en el camino. Seguimos a un Dios poderoso, seguimos a un Señor de fortalezas, seguimos a un Señor, al Señor de la historia, el que lo ha hecho todo, el que conoce y descifra todo lo que hay en esta vida. Sigan a esa fortaleza, sigan a Dios, y si lo siguen, jamás se van a equivocar, jamás se van a equivocar. Y una cosa más, el que tiene por fortaleza a Dios vivirá seguro. Como dice en las Santas Escrituras, no tendrá miedo a la adversidad repentina, porque el Señor será su escudo. Le irá bien,
No caminará con miedo. Va a caminar con alegría. ¿Por qué? Porque hay seguridad en Él. Joven, camina seguro. Pero para que camines seguro, tienes que tener como fortaleza a Dios. Queremos y queremos y queremos y queremos y queremos. Y no recibimos porque no tenemos, no le damos la gloria que se merece al que lo tiene todo. Él es nuestra fortaleza. Y que quede grabado en sus corazones, en cada uno de ustedes, que no hay otra fortaleza. Porque no me cabe la menor duda, que esta palabra fue directamente para ustedes y que Dios les quiere sellar en su corazón y que le tengan en realidad como esa fortaleza y que tengan claro, muy claro, que toda potencia, toda fortaleza, Megiddo, Jerusalén, la fortaleza de Masada, donde murieron cientos de judíos en la última revuelta de Roma contra los judíos, todos terminaron y seguirán terminando, pero el que espera en el Señor, dice la Escritura, yo seré su fortaleza y habitarán en lugares altos, y le va a ir bien en esta tierra y ahí no queda, porque le va a ir también bien en la eternidad. Dios me los bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.